Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de noviembre de 2021 y esto es La Contracrónica. Ayer domingo a las 7:30 de la mañana murió un gigante en la isla de Ibiza. Un gigante de pensamiento que no de presencia física, pues la salud la tenía ya muy ajada, tras 80 largos y fecundos años dedicados en su mayor parte a aprender, a enseñar y también, por qué no decirlo, a disfrutar a fondo y sin frenos de casi todas las cosas buenas que nos ofrece la vida. Este gigante se llamaba Antonio Escotado, y tanto este programa, que escuchaba con frecuencia, como quien lo dirige, están en deuda con él. En deuda, pero no de luto, porque Escotado, simplemente Escota, para los amigos, anunció su muerte como hacían los héroes de las tragedias griegas, a las que era tan aficionado y que tantos recursos le dieron para las 2 docenas de ensayos que escribió con un derroche absoluto de erudición. La derrochaba por los 4 costados. Este hombre decía no tener miedo a morir porque todo lo que tenía que hacer ya lo había hecho. En mi humilde opinión, hizo mucho más de lo que tenía que hacer. Nacido en Madrid durante los primeros años de la posguerra, exprimió la vida al máximo, casi como el personaje de una novela. Pasó su infancia en Brasil, de su padre, el periodista Román Escotado, era agregado de prensa de la Embajada Española. A su regreso a España se interesó por la filosofía y especialmente por la política en esta primera etapa. Quiso alistarse como voluntario en el Vietcong para luchar en la guerra de Vietnam contra el imperialismo estadounidense. Aquello no funcionó. Sacó una oposición para el Instituto de Crédito Oficial como analista, pero tampoco funcionó. Se centró entonces en la filosofía y a principios de los 70 se trasladó a Ibiza para vivir en primera persona la revolución sexual. Ese escotado ibicenco, metido ya de lleno en la filosofía, que experimentaba con todo tipo de estupefacientes al tiempo que fundaba Amnesia, una discoteca mítica de la isla, es el que terminó de dar forma a un pensador maduro e influyente. Pero antes tuvo que pasar un año por la cárcel tras ser condenado por tráfico de drogas. La cárcel, la de Cuenca para ser más precisos, le sentó bastante bien, al menos desde el punto de vista intelectual. Allí preparó Historia General de las Drogas, la obra que le hizo muy conocido para el gran público, la que le abrió las puertas de los platós de televisión. Tras ella vendría pues un rosario de títulos, fundamentales todos, como Rameras y esposas, Retrato del libertino, Caos y orden, y la monumental trilogía Los enemigos del comercio, publicada entre 2008 y 2017. Para entonces, para el año 2017, Escotado era ya un personaje convertido en leyenda, un referente necesario del pensamiento de nuestro tiempo. Deja tras de sí una familia muy extensa y una legión de seguidores y admiradores, muchos de ellos con edad de ser sus nietos. Su penúltima obra en vida, que se titula Hitos del sentido, Notas sobre la Grecia arcaica y clásica, es el título del libro completo, vio la luz hace poco más de un año, en septiembre de 2020. La última, una historia breve del Real Madrid, salió a la venta el miércoles pasado, 4 días antes de su muerte. Entre medias, regaló un prólogo precioso a Jano García para su libro El rebaño, que acaba de irrumpir en las librerías. Pues bien, con Jano García vamos a hacer hoy un programa homenaje a Antonio Escotado, maestro de ambos, y a quien siempre echaremos en falta. Como os decía, tengo aquí a mi vera, a mi frente exactamente, porque está enfrente de mí, tengo a Jano García. Jano García acaba de publicar un libro hace apenas unos días, está ya en todas las librerías, se titula El rebaño, lo tengo en mis manos en estos momentos. Voy exactamente por la página 140, así que me queda medio libro, es un libro de 300 páginas, muy asequible desde el punto de vista del grosor y también muy asequible desde el punto de vista del tema. Bien, pues El rebaño, del que ya hablaremos más largo y más tendido en otro programa, que le dedicaremos a esto una contraportada, concretamente con el propio Jano. El rebaño trae un prólogo de Antonio Escotado, que es el que nos ha reunido hoy lunes, a nosotros dos aquí. He llamado a Jano para que me acompañe en este programa homenaje a Escotado, porque de lo último que escribió Antonio fue el prólogo de este libro. Un prólogo, por cierto, un prólogo sin título, no todos los prólogos llevan título, que está muy bien, que la verdad se deja leer. Es un prólogo además generoso que le preparó, que se lo dedicó. Entiendo que lo haría hace unos meses ya, porque el libro acaba de salir. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, me está gustando mucho el libro, pero el prólogo, que es lo primero que hice, nada más abrir la portada, me gustó bastante.
Bien, pues aquí tenemos a Jano. Muy buenas, Jano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fer? Eres consciente de que eres un tipo realmente privilegiado. El último prólogo que escribió Antonio Escotado ha sido para ti. Y único, porque nunca había escrito uno, solo escribí uno para Newton, digamos, de un autor vivo. O sea, que doble privilegio. No sabía. Yo pensé que habría escrito algún prólogo más. Mira, es que es muy curioso la anécdota del prólogo de Newton. Pues le encargaron iba a escribir sobre Newton y él no sabía nada sobre... O sea, sabía quién era Newton, evidentemente, pero no sabía mucho de la teoría de Newton y demás. Y él, como un desafío, que también define mucho cómo era Escota, aceptó hacer ese prólogo. ¿Y sabes de cuántas páginas envió el prólogo? ¿Cuántas? 300 páginas. 300, o sea que era casi más grueso que el libro. Sí, el libro tenía 600 y él envió un prólogo de 300. Claro, la editorial dijo, pero Antonio, esto nosotros no podemos ponerlo como un prólogo. Pero sí. Escotado durante muchos años, sus años de Ibiza básicamente, los dedicó en esencia a traducir. Hizo muchísimas traducciones de todo tipo de autores antiguos como Jefferson o como Hobbes y conocía muy bien los clásicos. Ningún filósofo que se digne de llamarse así puede serlo si no conoce muy a fondo los clásicos. Porque una de las cosas que tenía Antonio Escotado, que como ya os he dicho en la introducción, murió este domingo, era su erudición, que podía llegar a ser abrumadora cuando estabas con él. Sí, Escota era impresionante. Yo me acuerdo que además era un tipo, si la definición de sabio es alguien que, porque puede saber mucho a lo mejor de una temática, pero Escota es que sabía prácticamente de casi todo. O sea, igual que te explicaba, pues en los clásicos griegos, te explicaba, yo qué sé, el proceso del foie, cómo se hacía con sumo detalle, o cómo se construía un castillo, en fin, sabía de muchísimas cosas, Escota, la verdad. Era la antiespecialidad personificada, y eso era una de las cosas que más me gustaban de él. Que de lo que se estuviese hablando, sabía. Y si no sabía, se quedaba pensativo y se ponía a investigar si le interesaba el tema, que podía ser efectivamente la elaboración del foie, por ejemplo, pues porque lo había probado, le gustaba y decía, yo quiero saber cómo se hace esto. A Escotado se puede reducir su vida en una gran pregunta. Él tenía preguntas, eso es algo que me gustó mucho desde el primer libro que leí suyo, cuando yo era un jovenzuelo, estaba en mis años universitarios. Escotado ya era célebre, relativamente célebre, había escrito ya la historia general de las drogas y se hablaba mucho de él, salía en televisión de vez en cuando. Muchos, desgraciadamente, se han quedado con ese Escotado, pero en los años 90, mis años universitarios, mandó a la imprenta unos cuantos libros que yo creo que son fundamentales y que no se puede hablar de Escotado con propiedad, limitándose a la historia general de las drogas o incluso a los enemigos del comercio que vinieron algo después, bueno, unos cuantos años después, ya entre 2008 y 2017. Tiene los años 90 unos libros que para mí fueron importantes. Tiene Rameras y Esposas, que es del 93, estaba yo en la universidad, y luego Caos y Orden, que es fundamental, y El retrato del libertino, que también lo mismo, fueron de estos libros que a mí me tuvieron metido dentro de sus páginas. Claro, cuando te lees estas cosas con 23 o 24 años, pues a mí me fascinó, no lo voy a negar. En aquel entonces yo no había tenido la suerte de conocerle, ya me hubiese gustado. Yo no estudiaba filosofía, estudiaba historia, pero me gustaba mucho porque era un filósofo que evitaba a toda costa las taxonomías, que es una cosa que yo siempre le recrimino a la filosofía en general y a los filósofos. Se os saca de la taxonomía que muchas veces habéis hecho vosotros mismos, y ya a partir de ahí la realidad nos importa. Todo tiene que encajar en nuestra taxonomía. Escotado no era así. Para nada. Huía de la taxonomía, huía de la especialidad. Él tenía simplemente pasión por conocer, se hacía continuamente preguntas que podían ir desde, ya digo, como ha dicho antes Jano, lo de cómo se elabora el foie, lo cual me parece un tema muy interesante, para qué negarlo, hasta asuntos geográficos, cómo era o por qué era, con aquel viaje que hizo, aquella estancia que tuvo de un año en Tailandia, de la que salió un libro, 60 semanas en el trópico, cómo era la sociedad oriental o las religiones orientales, o podías meterse a fondo en la metafísica, que es una de las disciplinas de la filosofía más complejas. Y el último, Escotado, pues además dio mucho que hablar por sus cuestiones políticas, es decir, que se parecen eso al primer Escotado, al Escotado revolucionario, ese que se quiso alistar voluntario para ir al Vietcong, sí. Que cuando te lo contaba no podías evitar reírte, decías, ¿cómo qué? ¿Que me estás diciendo que sí, me fui a París para ir a luchar a Vietnam? Era maravilloso. Pero este último Escotado volvió a tener de golpe, en torno al año 2014-2015, a raíz de la irrupción de poder
Podemos volvió a tener un periodo dulce mediático, quiero decir. Periodo dulce creativo, pues yo creo que Escotado lo tuvo siempre, al menos en su edad adulta, y sobre todo a partir de los años 90, que es ese Escotado florido que a mí me sedujo tanto cuando era un veinteañero. Bien, en estos últimos años sí que tuvo una presencia mediática importante, tanto en televisiones, en radios, como en YouTube y en los nuevos medios, a raíz de su oposición a la izquierda populista que apareció en aquel entonces. Sí, Escota siempre, es verdad que lo que tú dices, sobre todo yo lo enfocaría en esa parte de YouTube, porque él, por ejemplo, siempre se quejaba de que nunca la habían tomado en consideración. Porque es verdad que Escota era como... Yo no había nacido, ¿no? Pero ya era políticamente incorrecto antes de que existiese incluso el concepto. No sé cómo... O sea, siempre lo fue. Siempre a mí eso me fascinaba de él. Y yo, de hecho, es que cuando... Yo lo conocí a través de la cuestión de las drogas, pero luego profundicé en el personaje porque digamos que yo dije, vamos a ver, si alguien que habla así le está demostrando que no le importa lo más mínimo lo que piensen los demás. O sea, él no pedía permiso para hablar. Dice, yo opino esto. Y si le gusta bien y si se escandaliza también. O sea, es que me da igual. Pero él no opinaba por epatar. No. Un fundamento teórico muy potente. Claro, por eso a mí es lo que me fascinó de decir, hombre, o sea, es que eso era único en ese aspecto. Entonces, a raíz de ahí luego ya empecé a conocer, digamos, su parte más política, por decirlo de alguna manera. Su ideología o su forma de ver la vida. Y Escota se quejaba mucho de que durante muchísimos años lo habían tenido en silencio y no le habían dado, digamos, voz. Y sin embargo sí que le daba voz gente de YouTube y te ponía a ti, decía Fernando Díaz Villanueva, me citaba a mí, él también con su canal con Jorge, que es el que se lo llevaba. O sea, él le fascinaba el mundo de Internet porque le había abierto la ventana de que mucha gente lo conociese. Seguro que hay alguien que está escuchando este programa y gracias a ti lo conoció. Entonces, este tipo de cosas que él siempre admiraba en el sentido de que Internet era como la libertad de decir, oiga, yo aquí puedo subir lo que yo quiera y no tengo que esperar a que me llame nadie. Bueno, Escotado tenía una cosa desde muy jovencito y es que siempre quiso estar a la contra. En todos los aspectos. El hecho mismo de quererse alistar en 1964, qué sé yo, cuando lo hiciese, que no recuerdo el año, quererse alistar en el Vietcong, ya supone que, bueno, pues que quieres estar a la contra, ¿no? En aquel momento, irte con Ho Chi Minh a combatir en las selvas de Indochina, ¿no? Pero siempre estuvo a la contra en todos los aspectos. Yo los primeros recuerdos que tengo de Antonio Escotado fueron cuando se convirtió en una, entre comillas, celebridad televisiva a finales de los 80, yo era un adolescente, y el tema de la droga estaba muy en boga, los debates, porque bueno, hubo una epidemia de heroína, no solo en España, sino también en otras partes del mundo, y había, pues, sobre todo en las afueras de las ciudades, había auténticos espectros humanos, los famosos yonkis, fuera todo aquello fue una pena. Y era de los pocos, el único que abogaba abiertamente en una época tan sensible que estaba todo el mundo con las madres contra la droga, etcétera, que abogaba abiertamente por despenalizarlas, pero no porque pensase o dijese que las drogas eran buenas, en ningún momento salió algo así de su boca, sino precisamente para evitar esas escenas, como las de los yonkis que se veían en muchos barrios de Madrid. Bueno, en este que estamos ahora mismo, era un barrio que estaba lleno de lavapiés, concretamente estaba lleno de yonkis, y en los barrios de la periferia, caray, hasta hubo un género cinematográfico llamado cine kinky, que en España tuvo mucho éxito, que era la Blaxploitation a la española, que sus protagonistas casi todos eran adictos a la heroína, por regla general. Bien, el resultado es que expuso su teoría, la exponía en televisión, debatía con quien le pusiesen delante y lo hacía con un ramillete de argumentos que eran imbatibles. Total. Yo lo veía con 16, con 17 años y decía, caray, la droga es apestosa y siempre he considerado que es horrorosa. Yo, de hecho, jamás me he drogado. Por no fumar no he fumado ni un porro, es decir, en esto nunca fui discípulo de Antonio Escotado, pero la manera en la que argumenta este tipo es realmente brillante. A raíz de eso, pues salió su Historia General de las Drogas. Bueno, había salido antes, creo que salió en 89, la Historia General de las Drogas. Empezó a escribirlo en la cárcel. El año que naciste tú. Sí, pero él empezó a escribirlo cuando estuvo en la cárcel. Empezó. Pero claro, es que es una obra muy, muy grande. O sea, el libro que lo haya comprado o el que lo haya visto, verá que es que está ahí toda la historia. De hecho, se reconoce como uno de los libros sobre drogas, sino el libro que mejor trata y aborda el asunto. Porque es que Escota, por ejemplo, también lo llegaron a contratar para hacer catas de viajes. Esto me lo contaba y es muy curioso, para viajes de gente que quería ir a drogarse, por ejemplo, a la selva. No me acuerdo qué droga era, porque yo tampoco estoy puesto en eso. Entonces a él lo contrataban para que fuese de catador. Porque claro, si tenía más, no sé, la sustancia X de la que tocaba, la gente se podía morir. Entonces él iba a supervisar y lo contrataban para eso. Es que Escota ha tenido muchas vidas.
dentro de una. Yo la primera vez que pude hablar con él en persona, hace unos años, lo primero que le pregunté, pues le hice la típica pregunta tonta de la que me arrepiento. Claro, don Antonio, usted, bueno, don Antonio no, porque todo el mundo le tuteaba, empezando por mí mismo. Oye, Antonio, ¿cuántas drogas has probado? Y me corrigió y me dijo, no drogas, ¿cuántos principios activos he probado? Entonces me lo dejó ahí, así que no me vengas aquí con el rollo de las drogas y tal. Y me dio una pequeña conferencia de 15 minutos, que bueno, era básicamente lo que ya había leído yo en la historia general de las drogas, o luego posteriormente hizo un libro que se vendió bastante bien, recuerdo, de nuevo, esto fue a principios de los 90, el libro de los venenos, que iba después de sus propias observaciones, que las había experimentado en sí mismo. El caso de Escotado es un caso de skin in the game, que diría Nassim Taleb 20 o 25 años más tarde, de manual, porque él no podía recomendar nada o hablar de nada si no lo había experimentado antes. Está lleno el mundo de filósofos y de pensadores, y no digamos ya de políticos, que se dedican la vida o dedican su vida entera a recomendar cosas que ellos jamás probarían. Totalmente. Tal cual. Es la época en la que estamos también. Siempre. Bueno, esto creo que ha sido así siempre. No, esto debe de ser así, pero esto lo has probado tú, ni de asesores financieros. Tienes que invertir en no sé qué, en no sé cuántos, pero usted invierte en eso. Enséñeme su cartera de inversión para saber si realmente merece la pena esa empresa. Ah, no, mi cartera de inversión es secreta. Bueno, pues cuando la muestre, oye, como es usted exitoso, lo mismo le copio o no le copio. Bueno, pues en este caso era lo mismo. Una persona que tenía ese conocimiento de los estupefacientes no era común. Al contrario, había por un lado los que se oponían a la legalización, que siguen siendo mayoría, y luego por otro lado la gente se seguía drogando y se sigue drogando. Es decir, no hay más. Sí, ya sé que es mala, pero y sin conocimiento ninguno. Una de las cosas que solía decir cuando hablaba de este tema de las drogas, que ya digo, insisto, es una pena que para muchos Escotado sea sinónimo de las drogas, porque su obra teórica va muchísimo más allá. Esto fue solo una época de su vida, muy concreta. Pero que se utilizó también para estigmatizarlo. Pero él se le utilizó efectivamente para cerrarle los micrófonos y para cerrarle los platos de televisión. Pues una de las cosas que comentaba siempre era, si yo simplemente pido que haya información. Sí, él decía que la droga no mata, lo que mataba era la ignorancia. Exacto. Quiero que haya información, que si alguien quiere drogarse, que al menos sepa lo que hay ahí. Y aprenda a manejarlo. Como igual que enseñas a alguien a manejar un automóvil, o a un piloto le enseñas a pilotar un avión. Un avión en malas manos pues se va a estrellar. Un vehículo en malas manos también se va a estrellar y se va a meter en una acera y va a atropellar a los viandantes. Por lo tanto, tienes que aprender, saber lo que, como con el alcohol. Esa es una enseñanza, la del alcohol, en los países, por lo menos en los países de tradición mediterránea, donde se aprende en casa. Por eso tenemos unos índices de alcoholismo mucho más bajos que los países anglosajones o germánicos. Aquí, desde que eres niño, aprendes a convivir con el alcohol. Con el vino, para ciertas ocasiones, con el cava, con la cerveza, mientras te tomas un pincho de tortilla, una cosa así. El resultado es que en países como España o Italia o Francia o Portugal apenas ves gente bebiendo sola. ¿Verdad? Va atada a pautas sociales de consumo del alcohol, atada también a unas fechas muy concretas, el viernes por la noche o las navidades, etc. Es decir, que nuestra sociedad ha sabido no vacunarse por completo frente al abuso del alcohol, pero sí en buena medida. Pues lo mismo pedía que fuese para el caso de las drogas. Pero bueno, que su labor fue muchísimo más allá. Y es una pena, una lástima que al final se quedase para mucha gente, ya digo, no para los escotadianos, no, porque conocemos su... De hecho, la parte de la droga a mí me interesaba, en tanto en cuanto, bueno, pues si eres un jovenzuelo te interesan estas cosas, porque ves que a tu alrededor la gente se droga, claro. Y conocerlo, aunque yo nunca compartí esa parte, llamémosla lúbrica, de Escotado. Yo tampoco, o sea, yo no me drogo. Sí que he probado los porros y sí que he fumado porros cuando era más jovencito. Pero es verdad que a mí sí que yo sí que le preguntaba muchas veces de, oye, ¿y esto por qué te lo tomas? ¿Y esto por qué? Y él siempre tenía una justificación. O sea, no era drogarse por drogarse. Era, yo esto me lo tomo porque ahora voy a hacer esto, entonces necesito tanto. Y entonces te explicaba los componentes que tenían tal y por eso se lo estaba tomando. Era una cosa muy... Realmente gracioso. Sí, era muy curiosa. Unos niveles de profundidad del principio activo en cuestión que te dejaban desarmado. Decías, bueno, pues... Claro, pues hombre, sí, ante esto tiene todo el sentido del mundo, claro. Necesitaba energía, pero luego es verdad que a mí lo que más me entusiasmaba de él era su obra, y más que su obra yo diría su forma de ser, en el sentido de lo que tú lo has dicho antes. Los filósofos o los intelectuales, cosa que él detestaba, que le llamases intelectual, suelen tender a eso de decir, no, esto es así, porque lo digo yo. Y ser dogmáticos, y este es el dogma a seguir. Y si no sigues esto, eres un traidor o eres un vendido, en fin, todo este tipo de cosas. Él no.
Él en realidad simplemente siempre fue una persona que, como tú decías, se cuestionaba absolutamente todo. Y no tenía ningún problema en cambiar de opinión. No, ninguno. Ningún problema. Ninguno. Y esto es algo que no se ve en otras personas o en otras escuelas. También yo por eso digo que la gente no puede ser escotadiana, entre comillas. No, porque él no construyó un sistema de pensamiento. Porque él dudaba de todo. Y él simplemente... No existe cosa peor que un sistema de pensamiento. Es que es reducir la realidad, una realidad tan compleja como es el mundo y la sociedad humana, a y un solo variable. sistema. Y variable, sobre todo. Claro, es que la gente aquí dice, no, esto es que lo escribió no sé qué, pero ¿cuándo lo escribió? Pero bueno, entonces Scott, a mí lo que me fascinaba de él era eso. Era sobre todo esa libertad, eso de no preguntar a nadie, eso de decir lo que le daba la gana, de vivir como le daba la gana. Y hay una anécdota que he escrito hoy en el artículo que me ha pedido Voz Populi sobre Scott, y es cuando la última vez que, bueno, la penúltima o antepenúltima, que fui a Ibiza a verlo, le dije, venga, va, Antonio, vamos a ir a que veas el mar, porque llevaba mucho tiempo que había tenido un problema con la cadera, entonces estaba ahí sin salir y tal. Y dice, vale, vamos. Entonces vamos al típico club de estos cool que hay en Ibiza, que está en una cala, no recuerdo el nombre. Y digo, bueno, ya veremos si tenemos sitio. Me dice, por eso no te preocupes. Entonces llegamos y evidentemente todo reservado. Y típico que ahora tienes que esperar a que te atiendan. Escota, conforme llegamos, siguió avanzando, la primera mesa que vio se sentó, se encendió un cigarro y al minuto y poco vino la camarera. Disculpe, señor, que aquí no se puede fumar. Escota la miró con una sonrisa compasiva como diciendo, pero ¿cómo que no va a poder fumar? Siguió fumando su cigarro, sacó un libro y se puso a leer. La camarera no dio crédito y se fue por donde había venido y se tiró fumando desde que llegamos hasta que nos fuimos. Sí, en cantidades industriales. Total. Yo estaba fascinado por la capacidad que tenía de asimilar la nicotina y el alcohol, porque podía ponerse una cerveza tras otra que yo decía, bueno, yo que tengo 30 y tantos años menos que él, si me hiciese un escotado, solo una tarde tardaría, si lo hiciese un domingo por la tarde, hasta el viernes siguiente no sería persona. Y él nada, no le afectaba lo más mínimo, lo cual a mí me llamaba muchísimo la atención. Tenía una naturaleza, pues, a prueba de bombas. Sí. De hecho, ya te lo decía antes, esta mañana cuando hablábamos, Jano, que si Escotado no hubiese llevado la vida que llevó, no se hubiera sido Matusalén, hubiese llegado a los 150 años o los 160. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad porque este programa tiene publicidad, para que veas, si la contra ya es un programa importante. Y he seleccionado hoy un anuncio, una mención, como siempre hago, aquí no entran cuñas, entran menciones recomendadas por mí, de la que creo, y ahora lo escucharás tú y lo escucharán todos los contraescuchas, de la que creo que Antonio se sentiría orgulloso. Desde ya mismo puedes disfrutar del sabor de siempre de tu Beefeater con Beefeater Light. Beefeater Light es una ginebra que tiene la mitad de alcohol, 20 grados para ser más exactos, y la mitad de calorías que la London Dry tradicional. Como todas las Beefeater, desde 1876, la Beefeater Light nace en el mismo corazón de Londres. Vamos, que es tu ginebra de siempre, con su alabardero real y su botella cuadrada, pero más ligera. Es perfecta para salir a tomar algo después del trabajo, para un aperitivo tranquilo o unas copas entre semana. Todo eso mucho mejor con una Beefeater Light, porque tiene la mitad de alcohol, la mitad de calorías, pero todo el sabor clásico de Beefeater. Beefeater Light es ideal para tomarte una copa aunque tengas que madrugar al día siguiente, tengas que ir al gimnasio o a una reunión de trabajo. No renuncies a nada con Beefeater Light. Mitad de alcohol, doble de posibilidades. Y recuerda, la moderación multiplica el placer de cualquier cosa. Como decía Cicerón, el afán, aun de las cosas muy buenas, debe ser templado y reposado. Haz lo propio con la Beefeater Light. Disfruta de un consumo responsable. Bueno, yo creo que Antonio, como te decía antes, estaría encantado con este anuncio en su programa homenaje, aunque eso sí, no sé yo si el Light de esta Beefeater le gustaría mucho. Ahí te diría, Fernando, ¿qué estás haciendo? Light, 20 grados solo. No, eso... A mí una cosa que me encantaba de Scott es que hacía unos cócteles que solamente se le ocurrían a él, porque era también, o sea, le encantaba beber, obviamente bebía alcohol, y más allá de cerveza, y hacía unos cócteles que eran unas mezclas que jamás se te ocurriría
Y oye, no estaban mal, ¿eh? Yo es que esas experiencias con escotado no las he tenido, porque me sacaba una cerveza, decía el famoso, si gustas, no, pues no gusto, Sí, claro, sí, como gusta, voy a gustar a gustas. beberme una cerveza de lata y así a las 4 de la tarde, por las buenas, ¿no? No, nunca gusté ni de la droga ni del alcohol, pero vamos, me parecía que su enfoque que tenía de la vida, tan libérrimo, a mí en algunos puntos y desde bien joven encontré muchas semejanzas con mi manera de ser, con la manera en la que yo veía, con su antropología, la manera en la que él veía al hombre. Se parecía a la mía, a la suya. Yo decía, caray, leyendo, por ejemplo, Caos y Orden, para mí fue demoledor aquel libro. Fue una cosa de estas que lees siendo muy jovencito y que dices, caray, es magnífico este libro, es estupendo, pero es que luego cuando hace este viaje a Tailandia, un libro que ya digo, leí con fruición y lo he vuelto a leer, de hecho pasó por aquí por la contraportada hace unos meses o el año pasado, se convirtió en uno de los libros que leía por gusto, solo por más con... Escota tenía una voz, antes de que se le terminase de estropear ya con la edad, que una voz cavernosa, maravillosa, que podías estar escuchándola durante horas, al punto que Andrés Calamaro, con el que llegó a tener muchísima amistad, el cantante argentino, el de los Rodríguez, sale en una canción, sí, la del Gaucho, sí, una voz al final le metieron ahí hablando. Yo creo que simplemente se limitó el técnico de sonido a ponerle un micrófono delante. Tener una canción. Claro, que él no lo sabía, que le pusieron un micrófono, lo grabaron y ya está. Justo. Y luego lo metieron en la parte final de la canción con un ritmo de fondo. Y claro, te quedas escuchando esa canción. A mí Calamaro siempre me gustó mucho. Escota no lo sabía. Me gustaba naturalmente como cantante y como músico. Claro, y decías, no puede enteró, ser, claro, de otra manera más que Escota y este tipo tienen que ser amigos, ¿no? El Andrés Calamaro es, aparte de un gran cantante y es un músico notable, es también otro libertino. Libertino en el sentido escotadiano del término. Porque esto de los libertinos, es una palabra que en castellano tiene mala fama, porque se entiende, al libertino lo identificamos con el disoluto. Es decir, la persona que ejerce su libertad más allá de los límites moralmente aceptables y que perjudica a los demás. Esa es la idea de libertino que tenemos. No es el caso. Es decir, Antonio Escotado no entendía la libertad como manera de hacer lo que a uno le dé la gana a una costa de los demás, ni muchísimo menos. A ver, supongo que claro, en 80 años evidentemente pues te le pasaría un poco de todo y en alguna ocasión sí terminaría perjudicando a alguien, sobre todo a alguien que tuviese cerca, que es lo que nos sucede a todos, pero no justificaba, tenía una aproximación moral al proceder que era también llamativa. A poco que tuvieses una conversación con él. Sí. Escota, es que además esa parte humana suya, a mí cuando tuve la fortuna ya de conocerlo personalmente, o sea, en los textos uno cuando lo lee puede un poco pensar o percibir que posiblemente esa parte humana de Escota por lo que escribe sea así, pero cuando uno lo conoce en persona ve que todavía va muchísimo más allá, ¿no? Y él siempre el respeto al prójimo, el respeto al distinto, el no tratar una cosa que me parecía muy curiosa. Hablabas cuando tú decías, don Antonio, yo la primera vez que fui y que lo conocí y le hablé de usted, me fulminó con la mirada. Sí, no le gustaba nada. O sea, me dijo, ¿cómo? Y dijo, no me vuelves a llamar de usted nunca más. Y yo, vale, perdón, Antonio, tal, no sé qué. Y era nunca, o sea, la perspectiva de que alguien lo mirase, porque claro, él intelectualmente, aunque no le gustaba ni que le dijesen que era un intelectual, ni le gustaba tampoco que la alabasen, obviamente el que alguien mirase a él o hablase con él desde una perspectiva inferior le ponía nervioso, porque para él en realidad todos éramos personas y cada uno sería bueno en su campo y cada uno tenía sus partes positivas y sus partes negativas. Entonces, esa humanidad que tenía él, a mí la verdad es que también me conquistó cuando ya tuve la fortuna de conocerlo personalmente. Bueno, él lo que hacía era aprender de todo lo que tuviese delante. Tal cual. Y además se quedaba observando. Decía, bueno, algo voy a sacar de aquí, ¿no? Está la cosa más tonta. Sí, además era curioso porque yo a veces hablando con él le decía algo y me decía, pues mira, eso no lo había pensado, voy a pensar a eso que me has dicho. Y dices, vamos a ver, ¿cómo que vas a pensar algo que te he dicho yo si no sé nada al lado de lo que tú sabes? Pero una persona que es cero dogmática, a mí es lo que más me apasionaba de él, que es que no era dogmática y que sobre todo siempre estaba en la búsqueda constante de la verdad, de cuestionárselo todo, en la defensa de la libertad, incluso del distinto. Yo creo que son valores que hoy en día, además, con lo que estamos viviendo, se deberían, el legado que deja Escota, o los que queremos un poco, digamos, que se siga ese legado, ese es el mensaje de fondo, eso era Antonio Escotado más allá de sus obras. Él era consciente, y creo que debería serlo todo el mundo, especialmente lo que él denominaba patético-enfáticos, que hay demasiada información ahí fuera.
y no podemos aprender toda, ni siquiera una parte de lo más que llevamos prestándole muchísima atención y leyendo mucho, es aprender un porcentaje minúsculo. Bien, él era plenamente consciente de ello, que podía llegar a lo largo de una vida, que por suerte ha sido larga, 80 años, no está nada mal. No. Yo, la verdad, sinceramente, hace, no lo sé, 20 no hubiera pensado que pudiese llegar a vivir tanto. Sí, y ha vivido muy intensos. Nos ha regalado 80 años muy intensos. Como comentabas en la columna que has hecho en Voz Populi, la tenéis, por cierto, esa columna, por si queréis echarle un vistazo. Está en Voz Populi, mi periódico, por cierto, bueno, y también en el de Jano. Jano está que se sale últimamente. Publicó una tercera de ABC ayer, hoy sale en Voz Populi, en fin. Pues comentabas que él había vivido varias vidas en una. Bien, pues una de esas vidas que tuvo fue excesiva, fue el exceso, ¿vale? Pero otra de sus vidas fue la observación y el estudio, que es normalmente la que el chiste fácil suele menospreciar. Es decir, Antonio Escotado, esencialmente, en su vida la dedicó a estudiar. Tal cual, y además es una persona muy trabajadora. O sea, cuando él empezó a escribir Los enemigos del comercio, que es una obra que para mí me parece fundamental y es la que a mí, claro, tú hablabas de los libros que publicó en los 80. Yo no había nacido en los 80 y en los 90 tenía 5, 6, 7 años. Yo a Escota, el primer libro que me compré fue Los enemigos del comercio en el 2008, el primer tomo. Claro, acababa de salir, el primero salió en 2007. Y yo cuando lo leí, dije, madre mía, digo, esto es súper denso. Bueno, es que nos había hecho una cosa, eso fue algo que no tenía precedente. No, pero y luego cuando hablé con él y me contó el proceso, él dedicaba más de 12 horas diarias al estudio y a la escritura de esos libros. O sea que la gente podría pensar a lo mejor, no, este tío es un bombiván, por decirlo de alguna manera. Para nada. No, es que era una cosa muy curiosa porque es como lo lúdico lo mezclaba con el estudio y el conocimiento. Es que era algo que yo no lo he visto a nadie más. Y sin descuidar nunca la observación. Por supuesto, una de las, constante. Siempre se han preguntado algunos, desde hace ya muchos años, cómo puede ser que Antonio Escotado en los años 60 se quisiese alistar en el Vietcong y que fuese un comunista reconocido, y que 30 años más tarde hubiese decidido de motu propio abandonar todo aquello que él denominaba supersticiones en aras de un liberalismo clásico. Tampoco era dogmático en el tema del liberalismo. No, cuando tampoco. le preguntabas, ¿pero en qué escuela liberal estás? En ninguna, soy liberal y ya está, Sí. ¿no? Creo en esto y en esto. Bien, ese cambio se va operando en los años 90. A través de varios libros, pero en ellos tuvo mucho que ver, aparte de las lecturas que hizo, evidentemente, pues a los autores él los tenía más que leídos, desde Locke hasta Ludwig von Mises, por supuesto, pasando por Hayek, naturalmente, que le gustaba especialmente, pero es que él cuando hace la estancia en Tailandia, fue año 2000, insisto, él va allí porque se quiere plantear por qué hay sociedades que prosperan y otras que no. ¿Qué tienen esas sociedades que han prosperado? ¿Por qué hay países del primer y el tercer mundo? ¿Cómo puede ser que un país como Tailandia, que en principio lo tiene todo para prosperar, país bien situado geográficamente, con un clima excepcional, con suelo fértil, etcétera, mucha población, una cultura milenaria, bueno, que no es Eritrea, vamos, Sí, no es un lugar desértico, tal, ¿cómo puede ser que esté con una renta per cápita que es 5 veces inferior a la del primer mundo? Y a partir de ahí empieza a observar, de hecho ese libro está lleno de observaciones. Todas son observaciones y además porque luego parte de Tailandia va a otros países y ves, además es curioso porque conforme ves el libro te das cuenta de cómo era Escota. O sea, él llegaba a un sitio y decía, bueno, ¿y esto por qué es así? Entonces me voy a poner a estudiarlo. Observaba el comportamiento de la gente y esta gente por qué hace esto. Intentaba siempre dar respuestas a, es lo que tú decías, la fundamental era preguntarse continuamente por qué. E intentar explicar por qué. Claro, piensa que no es una manera de proceder habitual. La gente parte de la respuesta. Es yo ya sé que es así. ¿Vale? Porque alguien me ha convencido, porque he leído un libro, porque, qué sé yo, mi familia piensa así o mi grupo de amigos, y ahora tengo que hacer, encajar la realidad en mi prejuicio, claro. o en mi dogma, o en la manera que tengo yo de ver el mundo. Eso es muy habitual. Bien, el procedimiento de Escotado, en definitiva, el escéptico. Sí. Del empirista escéptico, que diría Taleb, es el contrario. Es, bien, yo parto, no diré de cero, siempre tenemos pues nuestras propias vivencias, nuestras propias lecturas, la familia en la que nos hemos criado, el lugar, etcétera, pero las pones en cuarentena. Bien, cámbiame la opinión. Voy a ver, o estoy yo muy convencido de esto, porque he hecho una serie de catas en la realidad, de observaciones y me han dicho esto. Pero claro, no he podido hacer todas porque no tengo toda la información. Cuando recibo nueva información, muchas veces no te queda más remedio que cambiar de opinión o de apreciación sobre eso. Esto es algo
que no se suele valorar. Al contrario, se valora mucho la persona que a los 20 años ya tiene la cabeza perfectamente amueblada y a los 60 que sigue pensando exactamente lo mismo y no se ha movido ni un centímetro. Entonces, bueno, básicamente alguien así es un cabeza cuadrada. Totalmente. Yo no puedo. A mí algunas veces me sacan algo que escribí en 2004, pues en 2004 pensabas tal cosa. Pues sí, claro, en 2004, pero es que han pasado 18 años desde entonces. Claro, la información de la que disponía, etcétera, me llevaron a pensar esto. Hombre, y Simplemente, con el tiempo me he dado cuenta que no fue así y bueno, vas continuamente, estás en continua evolución. Sí. Y la obra de Escotado es fruto de esa evolución. Fue fruto también de una forma de ser. Él siempre decía que para él el más grande era Sócrates. Bueno, es que era muy helenófilo. Sí, era mucho. Pero a Sócrates le gustaba también un poco eso, porque Sócrates en realidad lo que se dedicaba era a demostrar a la gente que no sabía nada solamente preguntándole. Entonces, claro, a Escotado le fascinaba, porque Sócrates era, a ver, ¿y usted por qué piensa esto? Por esto no sé qué, y esto por qué. Y al final uno decía, bueno, es que no tengo respuestas porque me está demostrando que soy idiota solamente con las preguntas, ¿no? O que no tengo toda la información para hacer estos juicios de valor. Entonces a mí eso es lo que me encantaba de Scott, me encantaba. Ese es el método socrático que debería emplearse mucho más en la educación. Totalmente. Frente a la lección magistral. Totalmente. De yo llego, me pongo delante de los alumnos, les explico lo que les tengo que explicar, lo toman con apuntes, es como si fueran amanuenses, y luego les voy a preguntar eso en el examen y me tienen que responder punto por punto, coma por coma. Ya está. Y el que me lo responda todo igual le voy a poner un 10. El que me responda la mitad, pues le pondré un 5. Bien, el planteamiento socrático es distinto. Es involucras a la persona en el aprendizaje. Es decir, Escota tenía muy claro que no se enseña, se aprende. Y para que se aprenda hay que tener voluntad. Claro. Yo nunca quise aprender a hacer ecuaciones de segundo grado, por ejemplo, y nunca aprendí, claro. No me quedó más remedio. En segundo de bachillerato recuerdo que ya terminé con las matemáticas. No sé cómo aprobé el examen, no tengo ni idea. Igual porque la profesora de aquel entonces, que era una bendita, pues me terminó casi dejándome pasar, porque yo soy todavía del plan antiguo, de cuando se estudiaba el BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente, y a partir de tercero de bachillerato podías quitarte las matemáticas de por vida. Ya estudiabas latín y griego, que es lo que hice yo. Bien, yo nunca quise aprender las integrales y esas cosas, por más que el profesor se empeñase. Bien, Escotado lo tenía clarísimo, que había que involucrar al alumno en el aprendizaje. ¿Y cómo se le involucra si no es haciéndole preguntas? Claro, sí, Ya está. Es que es la única manera. Y él defendía eso. Yo creo que también me llevaba muy bien con él y que tuvimos tan buena conexión porque en eso forma de ser igual que contigo. Somos muy parecidos. En el sentido de decir, oiga, yo no vengo aquí a intentar decirle, mira, esto es la verdad revelada. Y esto va a ser así siempre, inamovible. No, pues sí, teníamos nuestras ideas, podíamos estar de acuerdo en una cosa. De pronto conversando con él te hacía ver un punto de vista que tú no habías planteado. Entonces decir, bueno, pues mira, tienes razón en esto. Cambiabas de opinión, pero siempre con una premisa. Y era sobre todo la libertad y siempre intentar buscar la verdad. Porque si tú quieres buscar la verdad, en realidad tú no lo puedes hacer si no eres de esa forma de ser. Es que es imposible. Correcto. Es que es imposible. Correcto. O sea, si no te preguntas por qué y voy a intentar resolver por qué esto es así, es que jamás vas a conocer la verdad. Bueno, ahí tenemos la epidemia de intensidad, de enfatismo, del patético enfático que decía antes, los enfáticos de enfatismo que puebla, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Tipos cabalgando sobre una idea, jamás descabalgándose de ella y poniendo a caer de un burro, nunca mejor dicho, a quienes osan, qué sé yo, criticarles la parte más mínima, ¿no? Sí, los debates tabú. También una cosa que me encantaba de Escota, que Escota te decía lo que pensaba de verdad. O sea, jamás preguntaba ni se planteaba si esto va a ser escándalo o no va a ser un escándalo. Hablabas de la época esa de las drogas, que lo estigmatizaron luego tanto con eso y dejaron su parte, digamos, más ideológica o filosófica, política, si lo queremos llamar así. Pero eso es algo que me parece que es lo que deberíamos recalcar de lo que fue él, de lo que siempre defendió. Porque al fin y al cabo él cuando quería alistarse en el Vietcong, cuando estaba en contra de la dictadura franquista, quería hacer un atentado contra Franco y tal y cual, él siempre lo veía desde una perspectiva de la libertad. La libertad y además la verdad. El otro día yo las últimas conversaciones que tenía con él era sobre el cristianismo, porque yo decía, es que no sé, Escota, yo, ¿por qué nosotros, hablando de eso, por qué nosotros occidentes somos así? Por ejemplo, no ocurre esto en el este, o no ocurre esto en otros países, en la zona de Oriente Medio y demás. Entonces, hablando sobre eso, en las últimas conversaciones, él decía que el cristianismo tenía un lema, por decirlo de alguna manera, que es la verdad os hará libres. Y él estaba fascinado con eso. La verdad os hará libres. Y él siempre decía, la verdad os hará libres, es lo que debería seguir la sociedad y vamos a buscar la verdad.
Bien, pero la política y la verdad, ya sabes que Claro, ese la, es el la política, problema. mejor dicho, no va de verdades, va Al de poder, revés, sí. nada más. Y el poder se va a ejercer con verdad o con mentira, generalmente con mentira. Bien, pues nos hemos, a lo tonto, Jano, nos hemos comido el programa de sobra, así que vamos a ir poniéndole punto y final. Ahora que ha muerto Antonio, pues como todos los grandes hombres, se mueren ellos, pero dejan su obra. La obra de Antonio es muy generosa, son 2 docenas de libros las que nos ha dejado. Su hijo Jorge, con quien tanto Jano como yo tenemos relación personal, puso en marcha hace unos años un proyecto llamado La Emboscadura, con la idea de que la obra de su padre permaneciese. Y tanto que lo está consiguiendo. Cuando esto empezó, pues yo no sabía muy bien dónde iba a llevar, y el tema es que Jorge tiene ya publicados un montón de libros, pues todos los antiguos, tipo Majestades, Crímenes y Víctimas o Realidad y Substancia, algunos que pues habían ya vencido los derechos y se podían volver a publicar ya en modo autopublicación. Son ediciones muy cuidadas. Yo tengo alguna en casa, están en formato digital, por supuesto. Y luego, en fin, nos deja un libro que salió 4 días antes de su muerte, La Forja de la Gloria. Yo había puesto en Twitter hace unos días que yo no me siento muy inclinado por el fútbol y que no me gusta, vamos, pero que este libro sí lo leería. Por supuesto que voy a dar curso a mi promesa de leerme La Forja de la Gloria. Lo ha escrito con Jesús Bengoechea y la verdad es que no sé, es una breve historia del Real Madrid. Yo hubiera preferido que lo hubiese hecho del Atlético de Madrid porque es el equipo genuinamente madrileño. El Real Madrid es una especie de selección española vestida de blanco, pero bueno, él era del Real Madrid, quiso ser Muy de hecho madridista. jugador del Real Madrid y su padre le desanimó, le dijo que no podía ir por ahí y tal. Desde luego, si hubiera sido jugador no hubiera podido tener la juventud que tuvo tan agitada. No. Eso te lo aseguro. No es compatible. El Real Madrid perdió, no sé si un buen jugador o uno malo, pero desde luego la filosofía ganó a una primera espada. Sí. Además el libro está enfocado un poco desde la parte filosófica, los valores que representa el club y demás. Yo tuve la oportunidad de leerlo hace unas semanas y la verdad es que me gustó mucho. Yo tampoco soy especialmente futbolero, pero Escota sí que lo era, vamos, no se perdió un partido del Real Madrid. Y de hecho conoció a Florentino hace poco. Tú nunca has dicho qué equipo eres, ¿no? No te que mojas, no del Valencia eres. No, del Valencia no soy. Del Barcelona, qué sé yo. No, hombre, no, que va, no, eso seguro que no. La verdad es que me da igual. O sea, en realidad siempre pues voy con el modesto. O sea, voy con el que... equipo, te haces del Atleti y ya está. Mira, cuando jugaba el Atlético de Madrid con el Real Madrid, pues que la final de Champions, hombre, que el Atlético que no tiene ninguna, ¿no? Soy de esos. O sea, es que me da igual. A mí, la verdad, también os lo digo sinceramente, yo soy del Atleti por aquello familiar, ¿no? Mi padre, mi abuelo y esas cosas. Y bueno, un poco por la madrileñía, no lo voy a negar. Llevarlo soy el madroño en el escudo y esas cosas gustan. Aparte, uno ha tenido infancia, claro, y cuando uno es niño, pues siempre el fútbol le llama más. Yo de niño, ¿no? Era del Celta de Vigo por Mostovoy. Del Celta de Vigo, pero si estaba en el otro lado de Valencia. Sí, pero es que me encantaba Mostovoy, macho. Caray, no sé quién era Mostovoy. Un ruso que me gustaba mucho, jugaba muy bien. ¿Quién era ese? El Zar Mostovoy, sí. Llegamos a entrar en Champions y todo. Luego bajamos a segunda y ahí ya me desapunté. Bueno, lo dices en primera persona del plural. Claro, caray, es que ya sabes que los españoles, cuando hablamos de éxitos, nos incluimos. Hemos ganado y cuando tal, han perdido. Bueno, eso creo que es común a prácticamente, si no todas las nacionalidades. Es algo propio del ser humano. Bueno, pues os doy la dirección de La Emboscadura. Laemboscadura.com, es así de sencillo. No emboscadura con B, no hará falta que os lo explique. Mira, laemboscadura.com y ahí tenéis pues un catálogo que es muy nutrido de toda la bibliografía de Escotado, o de buena parte al menos de la bibliografía de Escotado, con precios además que no os lo voy a negar, está muy bien. Tienen incluso un pack de 10 obras que están pues unas cuantas fundamentales, entre ellas algunas que hemos hablado hoy, como Caos y Orden o Rameras y Esposas. También está 60 semanas en el trópico y lo traen con un audiolibro. Vamos, que Jorge Escotado está haciendo una labor fantástica y espero que Escotado se siga leyendo. Y estoy convencido que las nuevas generaciones, según vayan leyendo, a nosotros nos ha correspondido el privilegio de poderle haber tratado personalmente. Pero vamos, los que vengan en el futuro estoy seguro que valorarán la obra de este madrileño universal, porque era muy madrileño, todo hay que decirlo, vale, se ha muerto en Ibiza, pero es un producto de esta ciudad, de la Bella y Corte. En fin, queridos, pues con esto ya vamos a terminar. Os dejo de cualquier manera enlaces a las obras en la descripción del programa, a las obras de Antonio, por si le queréis echar un tiento, que lo mismo pues no le habéis leído nunca o habéis leído algunas cosas y otras no. ¿Le puedo hacer una recomendación, Ferni, antes de acabar? Claro, bueno, también os voy a poner el libro de Jano, ya que estamos.
No. Sí, por supuesto. Yo empezaría, si nunca nadie ha leído a Escota, porque muchas me decían, es que he visto Los enemigos del comercio, he visto que tiene 600 páginas y no soy muy de leer, no sé qué, lo voy a entender. Yo empezaría por 60 semanas en el trópico. Yo también. Porque es un libro Yo también. que además conoces al personaje, digamos, conoces a Escota. Y te empuja. Sí. Entonces yo recomiendo que empiecen por ese. Y te mete dentro. Sí, yo empezaría por ese y luego ya puedes seguir. A partir de ahí ya puedes, es digamos la puerta de entrada, Escotado. Sí, una puerta estupenda, es que espléndida, por lo demás. Joder, sí. Porque además Escotado tenía otra cosa y vamos a dejar ya de echarle flores y terminar el programa, aunque nos pasaríamos mucho más tiempo. Entended que tenemos una deuda con él y queremos saldarla en la medida de lo posible. Bien, una de las cosas que tenía Antonio era que escribía como Los Ángeles, con una precisión terminológica. Que describía también las cosas. Con un gusto, con una riqueza de vocabulario que a mí me fascinaba. Sus palabras repiqueteaban en mi mente. Decía que bien escribe este hombre, caray, yo quiero ser como él, ¿no? Jamás lo conseguiré, evidentemente, pero bueno, pues nada, Jano, muchas gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ti por hacer el programa. Te emplazo a que cuando me termine este libro, que se presentará el mes que viene en Madrid, que lo sepáis, el del rebaño, y voy a estar yo presentándolo. Lo vamos a hacer, es oficial ya. 15 de diciembre, lo que no sé es la hora y dónde. Vale, pues el 15 de diciembre, iros los que estéis en Madrid o alrededores, bueno, si queréis venir de por ahí, pues también nosotros encantados de recibiros, vengáis de donde vengáis, aunque vengáis de la luna. Bien, vamos a presentar el libro Jano y yo, el libro de Jano, El rebaño, cómo Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. El libro está muy bien, os lo digo ya, a pesar de que yo solo he leído la mitad, pero es suficiente como para... me mojo, el libro está estupendo, ¿vale? Os dejo el enlace también por si queréis comprarlo. De cualquier modo, entiendo que los que conozcáis a Jano, pues ya quizá vais más adelantados que yo, que voy muy retrasado, pero es que he tenido mucho trabajo estas 2 últimas semanas, estos 2 últimos meses, mejor dicho. Algunos igual ya habéis terminado. No es muy grueso, tiene con el epílogo tiene 307 páginas, vamos, una cosa muy asequible. Bueno, Jano, muchas gracias. Gracias a ti por el programa, Fer. Y con esto, queridos amigos, terminamos ya este homenaje necesario a Antonio Escotado. No todos los días, ni todos los años, ni todas las décadas se muere un maestro de alguien que además he tenido la oportunidad de conocer. Así que con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.